Yolanda. Bueno, pues que Yolanda, damos paso a la siguiente intervención. Es Oriol Ríos. Oriol Ríos tiene la ponencia bajo el título Igualdad en el aula a través del fomento de masculinidades alternativas. Oriol es profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira i Virgili y responsable del grado de Educación Social de la misma universidad. Ha participado en 6 proyectos europeos de diferentes programas de investigación, como Horizonte 2020, quinto, sexto y séptimo programa marco, y 7 proyectos del Plan Nacional de I+D+I. También ha formado parte del equipo de investigación de diferentes contratos de investigación del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Familia de la Generalitat de Cataluña. Ha sido investigador principal del proyecto UNI 4 Freedom, perdona si la pronunciación no es correcta, financiado por el programa Recencaisa, que fue la primera investigación que estudió la violencia hacia estudiantes universitarios LGTBIQ+ en España. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de las nuevas masculinidades y la prevención de la violencia de género y el bullying hacia las personas LGTBIQ+. Ha publicado sobre estos temas en revistas indexadas. Es editor de la revista Masculinities and Social Change. El doctor Ríos es miembro fundador de la Asociación Hombres en Diálogo, de la que en 2007-2014 fue su primer presidente. También es fundador de la Asociación UR Visibles, primera asociación de la Universidad Rovira i Virgili que aborda la situación de la comunidad LGTBIQ+. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford, la Universidad Tecnológica de Queensland, la Universidad de Harvard, la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Wisconsin-Madison. Entonces, con este pedazo de currículum damos paso a Oriol, que bueno, tiene un pedazo de currículum, pero además es una pedazo de buena persona, así que seguro que tiene mucho que aportarnos. Gracias, Oriol. Vale, muchas gracias por la presentación y también por la invitación a la Junta, ¿no? Siempre es un placer poder explicar lo que la investigación dice, ¿no? Para mejorar la igualdad en el aula. Entonces, voy a compartir, espero que se me oye bien. Perfecto, ¿Sí? Oriol, sí, sí. Vale, porque a veces tengo problemas. Vale. ¿Se ve la primera página? Sí. Lo vemos, sí, sí. Y Vale, ahora ya modo presentación, perfecto. Vale, pues muchas gracias. Pues bueno, primero de todo, primero ya lo he dicho, agradecer a la invitación, ¿no? Ya sea presencial o virtual, siempre es un placer poder estar en este tipo de espacios, ¿no? Como ha dicho la compañera que me ha presentado, pues yo un poco voy a hablar de masculinidades alternativas en el aula, ¿no? Entonces, yo vengo del campo de la investigación, aunque he estado en el ámbito del activismo y también he estado en el aula, de hecho, en adultos, en infantil, en primaria, he estado no en la realidad y estoy en la realidad también, estoy voluntario en una escuela de infantil, primaria y secundaria, es decir, que siempre intentamos que las presentaciones que hacemos tengan una validez científica, pero a la vez también podemos aportar conocimiento de la realidad, ¿no? Y actuaciones que puedan servir para mejorar la realidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de estos 3 aspectos. Primero vamos a hablar de evidencias científicas y masculinidades. ¿Qué es esto de masculinidades? Porque a veces oímos mucho esta palabra, pero no sabemos su historia y es importante también ser rigurosos como es en este tema, porque mucha gente habla de masculinidades, pero no sabe quién creó esos conceptos, ¿no? Y quién hay detrás de todo esto. Después vamos a hablar de modelos de masculinidad desde una parte teórica, pero también ligándolo mucho a la realidad de nuestras aulas, ¿no? Y después vamos a hablar de cómo podemos prevenir sobre todo la violencia y fomentar la igualdad desde la perspectiva de las masculinidades, ¿no? Y entenderemos qué es eso del concepto de ser up estándar, que va muy ligado a lo que estamos hablando hoy, ¿no? A la igualdad, a la prevención y a las masculinidades, ¿no? Entonces, tenéis que saber, ¿no? Las personas que estáis en las escuelas, en los institutos, ¿no? Porque, hago un paréntesis, ¿no? En educación es importante saber con rigor, ¿no? Qué nos dicen las evidencias y no hacer invenciones que a veces pueden perjudicar, ¿no?
la realidad de nuestro centro, ¿no? O que no son del todo efectivas para mejorar nuestras aulas, considerando, ¿no?, la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, la primera parte de mi presentación es entender sobre todo qué quiere decir masculinidades, en qué momento estamos, también porque se habla mucho, no hay muchas tertulias, pero hay que saber en qué momento estamos y entender por qué hay masculinidades tóxicas o hegemónicas y qué es eso de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, ¿no? Entender desde la evidencia científica, no desde lo que yo he oído o pienso o filósofo sobre ello, ¿no? Porque con todo respeto estamos hablando de vida de personas y por el tanto hay que abordarlo de una forma seria, ¿no? Entonces, el estudio de masculinidades no es una cosa nueva, no es que lo haya inventado ningún influencer, ningún streamer, ¿no? No es que lo haya impulsado ningún político ni política en este país, ni en ningún parte del mundo. El estudio de masculinidades y las masculinidades igualitarias surge de los movimientos sociales, ¿vale? Hay todo un movimiento que internacionalmente se habla de los men movements, ¿no? Que es los movimientos de hombres igualitarios, que son esos hombres que de alguna manera se empiezan a reunir desde los años 70, es decir, no es nada nuevo, para cuestionar lo que ha sido el modelo hegemónico de masculinidad y lo que conocemos más comúnmente como el patriarcado, ¿no? Y todo eso que nace en los años 70 a nivel internacional y también en España y sobre todo en Valencia hubo un profesor, ¿no?, que lo analizó, ¿no?, y que impulsó la creación de estos grupos, se ha creado todo lo que se le llaman los men studies, ¿no?, que son los estudios sobre hombres, que si lo ponéis en Google vais a encontrar una entrada en Wikipedia, ¿no? Y podéis saber mucho más, que se dedicaban a estudiar pues, el impacto que han tenido estos grupos de hombres que reflexionan sobre su identidad, ¿no? Primero se llamaron hombres, hombres profeministas, porque apoyaban a las personas feministas, y después hombres igualitarios. Y hasta han creado, y eso es importante que lo sepáis, varias campañas. Por ejemplo, ahora que es el día, que se acerca el día contra la violencia de género, está la campaña White Ribbon, ¿no?, que es lazo blanco de todos los hombres, aquellos hombres, perdón, que se posicionan contra la violencia de género, pues el símbolo para ese posicionamiento es un lazo blanco. Si lo ponéis en Google vais a encontrar también mucha información sobre ello. Y es importante saber que los hombres, y hay muchos, se han movilizado por la igualdad de género, ¿no? Esa idea de que todos los hombres son iguales, eso es una idea arcaica, acientífica y innecesaria de reproducir en los centros educativos. Lo digo porque a veces en los claustros se suelen decir muchas cosas y en los pasillos, ¿no?, que no tienen ningún sentido, ¿no?, y que reproducen estereotipos. Y es importante que esos estereotipos se rompan, pero desde la evidencia, no desde que yo pienso que ya no es así, sino que ya es así porque ya se ha demostrado que es así, ¿no? Entonces, hay todo un estudio, y esto lo tenéis que saber, sobre el impacto que tienen pues, las políticas de coeducación y de igualdad en la implicación de los hombres. Y en este estudio que veis en la diapositiva, ya se demostraba, y ya se ha demostrado hace algunos años, que está existiendo un cambio importante, ¿vale? Y esto hay que tener también presente. Es decir, cuando vemos y oímos que no hay un cambio, que estamos peor que antes, no es cierto. A nivel de igualdad y de implicación masculina estamos mejor, sobre todo debido a la educación. Es decir, que educativamente sabemos, por la investigación que hemos hecho, porque este informe recoge un estudio muy amplio a nivel internacional, que es gracias a los cambios sociales como la emancipación de la mujer, el feminismo, a nivel educativo, los cambios en las formas de cohabitación, pues se está el hombre acercando más a la igualdad de género, ¿vale? Y esto, pues hay mucha evidencia sobre ello y por tanto podemos afirmar que se han dado pasos y se continúan dando pasos de gigante y que la educación tiene un papel muy importante. Cuando hablo de educación hablo desde una vertiente no lo hablo yo por ser yo Oriol, sino porque la investigación ya ha señalado que cuando se habla de educación es educación en el nivel amplio, no nada más a nivel escolar, sino a nivel no formal, etcétera. No todo lo que es los procesos educativos han ayudado a eso, ¿no? Y entonces tenemos
un dato, que es el dato tradicional, ¿no? Que recoge sobre todo estos índices de igualdad, y estos informes recogen datos que demuestran que, a pesar, y es cierto que aún hay mucha desigualdad en lo que respecta a la participación de los hombres en tareas tradicionalmente consideradas como femeninas, como el cuidado, al cuidado de las personas dependientes, de los niños y las niñas, ¿no? De las tareas domésticas, se ha avanzado mucho en las últimas décadas, ¿vale? Eso es importante saberlo a nivel riguroso, ¿no? Y que existen campañas, por ejemplo, en todo el mundo, como esta que os he dicho de He4She, que es muy conocida. Si no la conocéis, entrad, porque hay muchas iniciativas allí que os pueden servir para trabajar en los centros, que es de las propias Naciones Unidas, que es una campaña de He4She, ¿no? Ellos por ellas, ¿no? O él por ella, ¿no? Es decir, esa idea de los hombres que se comprometen por la igualdad. Entonces, esto ya nos denota, pues, que hay datos, ¿no? Que nos dicen que ya podemos afirmar, pues, que estamos en esta línea ascendente, ¿no? Y que esto es en todo el mundo, ¿no? Es interesante ver cómo en estas campañas, en esta campaña hay vídeos de hombres, por ejemplo, en países árabes, donde ya se están implicando por la igualdad. Es decir, al igual que el machismo no es una cosa de culturas, la igualdad tampoco es una cosa de culturas. La tendencia es cada vez que todas las culturas se acerquen a esa igualdad. Lo digo porque también hay mucha ocurrencia y estereotipo sobre que hay determinados hombres que son más machistas que otros. El machismo es universal y también la igualdad, pues, está en el camino de ser una tendencia universal, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? Tenemos este punto que es una realidad, pero también tenemos unos datos que nos dicen, y esto nos lo repiten los datos cada año, ¿no? Que tenemos en las franjas de personas jóvenes o de mediada edad, como aquellos casos de mayor presencia y mayor frecuencia de denuncias o chicos denunciados por violencia de género con órdenes de protección o medidas cautelares. En el 2021 veis este dato, que no me lo he inventado yo, esto lo podéis encontrar. Disculpad, hemos perdido a Oriol, ¿verdad? Sí. Un momentito, vale, aquí lo tengo. Un momentito. Vale, a ver qué pasa. Oriol, disculpa, te hemos perdido el micro y la imagen. No sé si me oyes. Ahora, no, Ahora, sí, sí. se hace Sí, raro sí. solo, ¿eh? Vale, no sé. Vale, Es disculpa. un expediente X. Sí. ¿Habéis escuchado lo último que he dicho? Estamos aquí, sí. En los datos, ¿no? Bueno, no me voy a alargar mucho en los datos. Es. Entonces, sí, se me oye, ¿no? Claro, hemos visto los datos sobre igualdad de género, pero sabemos, por los datos que tenemos, que los datos de violencia de género, ¿no? Continúan siendo muy importantes, muy significativos, ¿no? Y aquí es el gran reto que tenemos en temas de coeducación y en temas de masculinidad en el aula, ¿no? Aquí vemos algunos datos en algunos estudios, ¿no? Que nos apuntan que existe una socialización, ¿no? En la violencia. Por tanto, hay que saber diferenciar, ¿no? Que, a pesar de que podemos trabajar por la igualdad, si no trabajamos bien coeducativamente contemplando igualdad y violencia o prevención de la violencia, existe una división que hace que lo que trabajamos a nivel de igualdad no repercuta en la reducción de la violencia o en la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la investigación para entender eso? La investigación nos dice que, a pesar de las conquistas en igualdad
por temas, ¿no? Eso, ¿no? Que hemos dicho antes, gracias a políticas de igualdad o coeducativas, aún en las relaciones afectivos sexuales continúa habiendo muchos estereotipos y conductas sexistas y violentas. Es decir, que muchos de los chicos, y cuando hablo de los chicos, en este caso digo chicos y chicas, ¿no? Continúan pensando, ¿no? Y reproduciendo conductas agresivas o nada igualitarias en las relaciones afectivos sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se ha abordado bien o no se ha abordado desde la perspectiva que tendría que abordarse, porque si aún los datos sobre estudios en población joven y adolescente nos dice que continúan habiendo conductas agresivas y pensamientos y creencias, ¿no? Que legitiman la violencia en las relaciones afectivos sexuales, nos dice este indicador que es en eso que debemos trabajar coeducativamente. Porque si estos datos nos muestran eso, es que no lo hemos. Aquí hay que hacer un poco que si quieres después lo debatimos. Hay que hacer un poco de conciencia, de cargo de conciencia, ¿no? Digo, de un poco de crítica, ¿no? Que algo debemos hacer diferente porque estos datos, ¿no? No continúan siendo así, ¿no? Entonces, yo y la mayoría de gente que investigamos estos temas nos preocupa, supongo que a vosotros y a vosotras también, si hay más igualdad, ¿por qué se reproduce y aumenta la violencia? Porque llevamos mucho tiempo trabajando la igualdad. Y a pesar de eso, por ejemplo, en Cataluña es como el tema central ahora mismo del Departamento de Educación, el Departamento de Educación, el tema es la gran preocupación que hay, ¿no? Porque por algunos datos e indicadores pues nos apuntan que están sucediendo casos muy graves, ¿no? Y entonces hay una autora muy importante que es Rowan Connell, que es la que creó, digo para que también lo sepáis, la que creó el concepto de masculinidad hegemónica en los años 80, no es nada nuevo, ya dijo, y lo dijo claramente, es la persona más importante del mundo en temas de masculinidades, ¿no? Que ha trabajado con jóvenes, con personas adultas, ¿no? Dice que ha habido una confusión y que muchas veces se ha pensado que todas las personas, todas las masculinidades hegemónicas eran violentas y no siempre es así. Es decir, puede haber hombres tradicionales, ¿no? Que no ejerzan la violencia. Por tanto, ella nos aporta un indicador relevante que hay que tener en cuenta en las escuelas. No es lo mismo siempre sexismo que violencia. Un chico puede ser muy sexista, pero no ser violento. Y como el sexismo lo hemos trabajado suficientemente en el aula, lo que no hemos hecho es esta distinción en trabajemos, porque a pesar de que podemos trabajar por la igualdad, un chico puede estar limpiando y implicándose en tareas, ¿no? Domésticas y en la igualdad con sus hijos, ¿no? Pero puede reproducir, ¿no? Conductas violentas, ¿no? Por tanto, aquí hay una distinción que debemos dejar clara, porque es una distinción, ¿no? Científica, que a veces hay mucha confusión en los claustros, ¿no? Bueno, pero si ya trabajamos la coeducación, ya trabajamos la corresponsabilidad. Bueno, pero la corresponsabilidad la generación de vuestros alumnos ya son una generación que lo ha vivido a través de las series, de la realidad. Otra cosa es que no sean igualitarios, pero que la teoría la tiene, está claro porque lo han de alguna manera vivido mucho más que mi generación o que la generación vuestra, ¿no? En la que estáis dando clase, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, ¿no? Esta distinción, nosotros a esta distinción nos servía mucho para hacer una definición de modelos de masculinidad, ¿no? Que es una definición teórica, pero que veréis que está vinculada a la realidad, ¿vale? Entonces, nosotros en una investigación que hicimos de más de 20 años, recogiendo datos con chicos, chicas de primaria y secundaria y de posobligatoria, de bachillerato y de educación de adultos y de personas adultas, hicimos una distinción, ¿no? De modelos de masculinidad, ¿no? De tipologías, ¿no? Generalizables, que sabemos y teníamos muy claro que dentro de estas tipologías hay mucha diversidad, ¿no? Porque cada una de las personas de nuestro mundo es diferente a la de al lado, ¿no? Pero nos salía de forma muy contundente, contundente no sería la palabra, se nos corroboraba
una hipótesis que ya teníamos, ¿no? Y que nos salía mucha investigación sobre ello, ¿no? Y es que existe un modelo de masculinidad tradicional dominante, a lo que nosotros le hemos llamado dominante, y que con él le llamaríamos masculinidad hegemónica, violenta, que es la que ejerce la violencia. Es el modelo que ejerce la violencia. Haciendo una revisión de la literatura, haciendo entrevistas, haciendo mucho trabajo de campo, ¿qué nos salía? ¿No? Nos salía que, por ejemplo, perdón, reproducir conductas delictivas genera atractivo. ¿Qué quiere decir esto? En este estudio se demostraba que aquellos chicos que habían cometido delitos tenían más éxito a nivel de citas, ¿no? Y entonces, también nos salían muchos estudios a nivel de psicología social que hay muchos hombres que continúan pensando en su relación sobre las mujeres con lo que respecta a las relaciones afectivos sexuales y acordaros de lo que os he dicho anteriormente, continúan pensando que las chicas que son unas guarras, ¿no? Que continúan pensando que una chica que lleva minifalda son unas guarras, ¿no? Entonces, esas creencias, esos pensamientos forman parte de un modelo de masculinidad sobre el que tenemos que trabajar. Pero hay que ser consciente que es un modelo que está impulsado por un discurso dominante, donde se vincula atractivo con agresividad y violencia y con deseo. Es decir, existe una vinculación directa, ¿no? Pero es un discurso que se construye socialmente. Lo construyen las series, lo construyen las películas, los construyen los streamers de Twitch, los TikTokers. Hay, por ejemplo, un TikToker muy famoso que reproduce este esquema de machirulo y tiene 1 millón de seguidores, ¿no? Y os puedo garantizar que la mayoría son chicos jóvenes, ¿vale? Por tanto, es un discurso coercitivo dominante que se vincula con el atractivo, pero que es un discurso social. No es que por Espíritu Santo nazca, sino que lo hemos construido nosotros y lo hemos ido manteniendo culturalmente, porque se ha demostrado también, y eso es muy importante clarificar, por algunas creencias que surgen, ¿no? De que es algo cultural, no es nada biológico. Esto no está inscrito en nuestro ADN. Porque hay muchos estudios antropológicos que demuestran que hay culturas donde no existe esta vinculación. Y eso es muy importante, pero hay muchas otras en las que sí que existe. Y está claro que en la nuestra existe. Tenemos muchos ejemplos sobre ello, ¿no? Ahora, por ejemplo, acaban de estrenar la 7ª temporada, si no me acuerdo mal, de Élite. Y os animo a que la veáis. Es infumable. Desde mi punto de vista, la última temporada es infumable, pero es un buen ejemplo, ¿no? De cómo el esquema, ¿no? de malote se sigue reproduciendo, ¿no? Y cómo el malote gusta, ¿no? Entonces, ya veréis en la serie, en las diferentes temporadas, cómo siempre hay este esquema, ¿no? Por ejemplo, en la última temporada pues el que es el malote es un tío que viene de un centro, de un centro, ¿no? Que es un tío que también es ocupa, que está fuera de la ley, pero entonces tiene mucho éxito en las chicas. Bueno, es algo que es un esquema muy tradicional, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que este discurso coercitivo les vende a los chavales y a las chicas, a los chicos y a las chicas, como si fuera algo moderno, alternativo, y no es nada alternativo, simplemente es un discurso que va impactando, impactando, impactando y va socializando, ¿no? Y existen muchos ejemplos de canciones como la de Billie Eilish, ¿no? En 2019, ¿no? Podemos hablar de reggaetón, también muchos modelos de música, ¿eh? También podemos hablar del heavy, del pop, de la canción popular. Mocedades tenía una canción que era Amor de Hombre en los años 80, que hablaba de cómo me gusta el hombre, ¿no? Que me hace sufrir, ¿no? Es decir, esto es universal e histórico, ¿no? Y entonces tenemos muchos ejemplos, Omar Montes, Nino Vargas, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y todo este discurso coercitivo nos lleva a este tipo de afirmaciones, una afirmación de un chico, ¿no? Que nos decía, ¿no? Los chicos buenos son los que les gustan sus novias, los chicos malos somos los que ponemos a gusto a sus novias. Esa falta de trabajo coeducativo en los modelos de masculinidad de forma que vincule el atractivo
con la igualdad hace que tengamos este tipo de afirmaciones sexistas, rancias, ¿no? Pero que son el pan de cada día de los centros educativos, ¿no? Y eso es lo que debemos abordar de forma efectiva, porque hay una separación y está clarísimo que hay una separación y los chavales, los adolescentes, pero también los adultos, lo hacemos, las personas adultas, hay una separación muy grande entre lo que es la ética con el deseo. Entonces, yo sé que tengo que ser un chico bueno, le digo a mis profesores que soy bueno, que hago las tareas, me vienen a hacer un taller y actúo de forma ética, pero después, en mi vida cotidiana, con mis amigos, con mis interacciones, en mis relaciones sexuales, yo reproduzco el mismo esquema, ¿no? Por tanto, hay que dar competencias críticas, ¿no? Hay habilidades, ¿no? de análisis crítico para que sepan que eso es lo que les están vendiendo, ¿no? Y hay que hacer una unión entre ambas cosas, ¿no? Porque si no tenemos un sinfín de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este último libro, bueno, ya es un poco, para ellos es un poco antiguo, ¿no? Este libro, esta saga de libros de Anna Todd, ¿no? De After, que se ha convertido en una serie, ¿no? Donde es el mismo esquema de siempre, de cómo una chica se acaba denigrando por caer en las tarpas, ¿no? de un chico malote, ¿no? Pero con un éxito muy grande, de consumo por parte de los adolescentes, ¿no? Ese discurso coercitivo está en todas las partes, ¿no? Eso es inevitable e imposible que no llegue a los alumnos, es decir, pensar que prohibiendo los móviles, las tablets, las plataformas, conseguimos que esto no llegue y nuestros hijos y hijas y alumnado no se socialicen todo esto, pensar, ¿no? que hasta los 16 años no les damos el móvil y que así se libran de todo este discurso coercitivo es, lo siento, una mentira piadosa e imposible de creernos que vuestros hijos de alumnado no les llega eso. Les llega eso y si no les llega a través de sus móviles, les llega a través de otros compañeros. Eso está, ¿no? Por tanto, en lugar de poner barreras que no son efectivas, démosles herramientas para que sean críticos y críticas con todo eso, ¿no? Porque si no, lo que pasa es lo que nos decía esta chica de segundo de eso, ¿no? A mí me gustan los chicos machitos, aunque tampoco me disgustan los que tratan bien a las chicas, pero yo prefiero a los macarras y a los machistas. Y lo dice tal cual. Y no me preguntes por qué. Y no me preguntes por qué es la clave. Si no les damos herramientas de que entiendan de por qué ese discurso coercitivo les cala tanto en sus deseos y en sus gustos, no van a cambiar. Por mucho que hagamos programas de coeducación donde les digamos que tienen que ser igualitarios, tienen que tener relaciones no tóxicas y sanas. Si ese discurso coercitivo no se analiza, no se cuestiona, lo siento mucho, pero no trabajamos para una transformación profunda. Trabajamos en una transformación muy superficial, que es lo que pasa aún en muchos programas coeducativos, ¿no? Que lo hacemos de forma superficial simplemente porque no acudimos a las fuentes científicas y porque no profundizamos. Y lo siento mucho, y aquí sí que soy muy crítico. He ido a muchos congresos de coeducación, de convivencia, y estoy harto de escuchar lo mismo hace 20 años, sin una profundidad. Este es un tema que afecta a la vida de los alumnos y las alumnas. Abordémoslo con profundidad, dialoguemos, profundicemos con los chavales, pero no en base a esquemas antiguos o que no tienen sentido por la realidad actual. Vamos a la profundidad, a preguntarles por qué les gustan estas cosas, a que entiendan. Pero claro, este es el gran reto, porque planteamos esto en la clase, pero ¿qué me pasa a mí a nivel personal? ¿Lo tengo yo trabajado todo esto? Porque los niños y las niñas aprenden de lo que hacemos, más de lo que les decimos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos abordar, ¿no? Tenemos muchos ejemplos también para que veáis que la teoría va ligada con la práctica que nos corroboran esto, ¿no? Hace algunos años, ya una década, pero tenemos muchos ejemplos, y la segunda diapositiva es más reciente, de cómo las redes sociales y los escaparates que tenemos actualmente
convierten, ¿no?, a personas. Por ejemplo, tenemos el mismo novio de Rosalía, ¿no?, Raúl Alejandro, ¿no? Una vez, hace un año, estaba hablando con una chavala de la ESO, ¿no? Y me decía, a mí me gusta mucho Raúl Alejandro, que sabéis que es el novio de Rosalía. Y entonces yo le digo, vale, ¿por qué te gusta? Explícame. Digo, no me gusta, mira esta foto, mira qué guapo. Me gusta porque es guapo. Y os puedo prometer que me enseñó la foto y era una foto que, según los cánones tradicionales, no era guapo Raúl Alejandro. Pero ¿qué pasaba? Que tenía una actitud machirula, una actitud de malote. Y es eso lo que les convierte en referentes, ¿no? Y aparte de estar con Rosalía, que ahora mismo es un referente, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Entonces, en este caso, como el de Jeremy Mix, ¿no?, que era un delincuente del cual se colocó una foto en las redes sociales, y como triunfó mucho en redes sociales, sobre todo generó mucho deseo sexual, se convirtió en un modelo de éxito. En las mejores marcas la contrataron. Cuando salió de la prisión, contratos, ¿no? Somos capaces de superar esta dimensión ética por el simple hecho de que no lo trabajamos bien. No dotamos de atractivo la igualdad. Entonces podemos trabajar mucho la igualdad, pero si no le dotamos de atractivo, el alumnado no te la va a comprar, y entonces pasan este tipo de cosas, ¿no? Se crean clubs de fans de violadores y acosadores como José Ángel Prenda, ¿no?, uno de los violadores de la manada, ¿no? Entonces, lo que os he presentado hasta aquí, no, es este caso, por ejemplo, que os he presentado del Prenda, el club de fans del Prenda, es la punta del iceberg, pero debajo, y esta metáfora no me voy a detener porque es la típica metáfora que llevamos años explicando a la gente que trabajamos este tema, que lo importante, lo que debemos trabajar es todo lo que os he explicado yo, que es todo la base del iceberg, ¿no? Entonces, no sé si estoy yendo muy rápido, bueno, no, si no me iré avanzando. Nosotros hemos definido como esta masculinidad como dominante y la que genera violencia, pero también hay otra masculinidad, ¿no?, que nosotros llamamos tradicional y oprimida, que no actúa de forma violenta, pero no genera un cambio profundo, ¿no? ¿Por qué le llamamos oprimida? Porque tenemos también mucha evidencia a nivel de cultura popular y de investigación científica que nos dice que, por ejemplo, la figura del pagafantas, ¿no?, o del loser, que ahora podríamos ser más un lenguaje de generación Z, ¿no?, el loser, pues no es una persona que genere atractivo, que genere éxito y valoración. Por tanto, si tenemos una persona, como esta cita nos dicen, que hace muchas tareas domésticas, pero se le ríen, nadie quiere estar a su lado, o simplemente acaba, como siempre, siendo el buen amigo al que nadie valora a nivel social, eso es esa doble moral que estáis viendo en esta cita, es lo que asimilan y viven nuestros alumnos y alumnas cuando van a la escuela, cuando ven las series, pero también cuando reciben formación en coeducación, ¿no?, donde no se unen estas dos vertientes, ¿no? Y hoy veremos, por suerte, en el último apartado, que se puede trabajar ambas vertientes, ¿no? Entonces, nos dice la investigación también que ser demasiado bueno te convierte en un loser. Jo, es que voy a hacer una palabrota, perdonad, es una faena que a un chico que le estamos diciendo desde programas de coeducación, a un chico en masculino, que tiene que ser igualitario, lo convertamos en un friki o en un loser. Es una faena. Por tanto, no hagamos que esto vuelva a suceder o que esté sucediendo. O si vemos o no lo vemos identificado, intentemos poner nuestras gafas, que estas sí que son realmente las gafas violeta. Esas gafas de que queremos una sociedad igualitaria, pero de verdad. Yo no puedo acabar siendo igualitario siendo el loser de la clase. Es que no puedo pensar que eso es la igualdad por la que tantas mujeres han luchado con el feminismo, porque eso es, de alguna manera, desprestigiar el feminismo, porque no es lo que la igualdad real significa, ¿no? Entonces, tenemos mucha evidencia de mucha investigación que nos dice que sí, ¿no? Que pues le ha tratado súper bien, pero y cuando más bien le trata, más de ellos pasan. Joder, ay, perdona, qué faena, ¿no? Es decir, esta investigación también nos decía, los chicos, ¿no? Correlacionaban, ¿no? Ya sabemos que la correlación no siempre es la causa, ¿no? Pero la correlación nos da indicios. En este estudio de hace algunos años
nos decían, ¿no?, que los hombres que hacían más tareas domésticas tenían menos relaciones sexuales. Entonces, una posible consecuencia de eso podría ser que los chicos no hicieran tareas sexuales, porque cuando no las hacen tienen más relaciones, que no hicieran tareas domésticas, porque cuando no las hacen tienen más relaciones sexuales. Eso no es la conclusión que debemos llegar con este estudio. La conclusión que debemos coger es: hemos desvinculado la igualdad al atractivo. Y ese es el gran reto que aún la coeducación no ha contemplado, pero que la investigación ya nos da indicios de cómo abordarlo. Todo lo que os he dicho ahora ya nos da indicios. Saber que esto está sucediendo nos da indicios como para poderlo trabajar, ¿no? Sobre todo, trabajar, pero más allá de la ética, porque también tenemos mucha investigación publicada, como este artículo del 2018, o este estudio que nos financió el Ministerio, que le preguntábamos a los chicos: ¿por qué no gusta al chico igualitario? Porque resulta aburrido, porque son unos empalagosos, son unos sosos, nos lo decían los chicos, ¿no? Y a un chico nos decía: a mí me ha pasado esto con amigas, que si estás muy encima de ellas, porque porque lo están pasando mal, te dicen: ay, déjame en paz, que eres muy pesado, ¿no? Entonces, esto no puede volver a pasar, ¿no? Porque si no, se reproduce esta doble moral que os he dicho antes, ¿no? A mí me gusta este tipo de chicos: el chulo, el que tiene un buen coche, que te mire, pero luego ya en verdad, verdaderamente todo el mundo para un hombre, para casarte, pues que el niño sea bueno y formal. Esta doble moral no es transformadora. No llegamos a los 20 años y maduramos por el Espíritu Santo, porque nos llega una varita y ya maduramos y nos cambia el cerebro. No hay ninguna investigación que apoye esto. No hay ninguna. Lo que pasa que socialmente hay un discurso que también es coercitivo, que te dice: no, no, los 20 años, 24, 25, ojo aquí, que tienes que tener hijos, tienes que tener una familia y ya no puedes buscar a alguien que te ignore o te maltrate. Entonces, esta doble moral está muy impregnada en nuestro alumnado. Y es un concepto histórico, filosófico, pero es un contexto muy real, es un concepto muy real en nuestro día a día, ¿no? Y por tanto, nosotros lo que planteamos como alternativa, y ahora ya viene la parte positiva, ¿no?, más transformadora de la exposición, ¿no? Y como habrá turno de debate, pues podemos discutirlo. Por suerte, también la investigación nos aportaba muchos elementos de nuevas masculinidades alternativas que sí son realmente esta alternativa, porque despiertan, son igualitarios y despiertan interés, son atractivos, despiertan valoración social. La valoración social, pensar que es lo que vuestro alumno busca, vuestro alumnado busca. Valoración social no digo que sean los más famosos del mundo y los más, sino que se les valore, que tengan, que de alguna manera que tengan amigos y amigas, que tengan gente con la que salir, que puedan celebrar los cumpleaños, que les guste, que haya gente que les guste estar con ellos, porque tenemos muchos alumnos en nuestros centros que son muy majos, pero nadie quiere estar con ellos, están aislados. Entonces, ¿para qué nos sirve si son invisibles, ¿no? Entonces, las nuevas pruebas alternativas, lo que nos salía en la investigación nos salía en toda la investigación, es que la clave está en la seguridad. En esa seguridad que te da ser diferente al otro, no ir en la corriente que van los otros y tener muy claro que lo que quieres ser tú es igualitario. Y ese tipo de chicos que son muy seguros es a los que le debemos dar valoración y atractivo. Y eso es una cosa que podemos hacer en los centros, porque normalmente son los chicos que menos nos preocupamos. Invertimos mucho en los que agreden, en los que son protagonistas, ¿no?, de forma negativa, y a los que son invisibles porque bien o hacen los deberes o porque no generan conflictos, los invisibilizamos, ¿no? Y eso es también la doble moral que hacemos en las clases, ¿no? Y esa doble moral el alumnado lo cala, lo vive, se socializa en ello, ¿no? Por tanto, hay que dotar de seguridad, porque también la investigación nos dice que los chicos, en esta investigación nos salía, están cansados de que vayan a los talleres, a los centros, y les digan cómo tienen que hacer para evitar la violencia y que tienen que ser buenos y lo que sea. Es que están cansados y cansadas de escuchar esto, que lo llevan años escuchando. Quieren escuchar, ¿no?,
y quieren saber y quieren tener herramientas para poder escoger bien y saber quién les gusta y quién no, ¿no? Y cómo pueden hacerlo para tener más seguridad. Eso es lo que necesitan desde la perspectiva de lo que nos dicen los alumnos, ¿vale? Y eso es importante porque no nos lo inventamos nosotros, nos lo dicen los alumnos y el profesorado, ¿no? Entonces, ya hay diferentes estrategias y con esto voy avanzando, ¿no? Por ejemplo, hay una red de más alternativas, ¿no? Que están trabajando este tema. El Diario Feminista tiene una sección de más alternativas, que es un diario gratuito que os podéis bajar y podéis consultar todos los artículos que tenemos allí. Y hay un sinfín de artículos que se pueden trabajar con los alumnos porque son un lenguaje muy sencillo, son artículos divulgativos, ¿no? Por tanto, es una herramienta pedagógica muy relevante que hay algunos centros que ya la están utilizando, ¿vale? Pero vamos ya a ver qué estrategias más concretas, aunque las estrategias concretas que os he explicado no se pueden aplicar sin todo el bagaje teórico, ¿no? y empírico que os he dicho antes, ¿no? Porque si lo aplicamos sin tener consciencia de todo lo otro, no lo vamos a hacer bien, ¿vale? Entonces, algo que es importante que sepamos, ¿no? De estrategias, algo que no es ningún secreto, ¿no? Para conseguir la igualdad en los centros, y es apostar por el aprendizaje. Nunca los programas de coeducación deben desvincularse del aprendizaje. Se ha demostrado científicamente que cuando más aprendizaje se pone, cuando más focus en el aprendizaje se pone, menos problemas y conflictos hay en los centros escolares y más patrones de igualdad y de respeto y solidaridad existen. Por tanto, nunca os olvidéis de que el aprendizaje y el foco en el aprendizaje no tan solo ayuda a las competencias básicas, sino que ayuda también a cambiar la socialización de vuestro alumnado, ¿vale? Porque hay esa idea de que, bueno, es que las familias, si vienen de una familia que el padre es agresivo, pues ya se sabe. Eso primero que es una falacia, no existe investigación que demuestre esta correlación directa, causalidad, ¿vale? No es verdad. Y segundo, que hay mucha evidencia que nos dice que si ponemos énfasis en el aprendizaje, estamos trabajando también por la igualdad de género. Claro que sí, ¿no? Es decir, eso es importante, ¿no? Y entonces, ¿qué medidas existen que ya se han explicado mucho y están en documentos explicados en documentación gratuita? Que lo sepáis que es educación. Todo lo que voy a presentar ahora está publicado de forma abierta, podéis acceder de forma gratuita, no hace falta pagar nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que a nivel mundial ha demostrado que mejores efectos tiene para la prevención de la violencia y el fomento de la igualdad? Es lo que hemos llamado la Bystander Intervention o ser un AP estándar. ¿Qué significa ser un AP estándar? Significa, ¿no?, que las personas igualitarias que no caen en el esquema de ser el malote, que no caen en la corriente de ese discurso coercitivo, que se posicionan, son la clave para cambiar y conseguir la igualdad. Si yo consigo en mi aula que esos chicos, sobre todo chicos, pero también las chicas, se posicionen ante la violencia o se posicionen ante un tema de desigualdad y visibilicen ese posicionamiento, es decir, que se pasen de ser un bystander, que ser un mero espectador, a ser una bystander, a ser una persona activa, ¿no? Una persona que se implica, que se preocupa por el de al lado. Se ha visto a través de mucha investigación que eso repercute muy fuertemente en el cambio de clima del aula, pero también en la socialización, en los valores de igualdad y solidaridad, ¿no? Por tanto, qué importante es, pero claro, aquí otra vez entramos en el dilema tradicional de si esto nosotros no lo aplicamos en nuestro día a día, si no cumplimos con el ejemplo, eso no lo van a hacer los alumnos. Es decir, debemos estar permanentemente activos en ser consciente de qué alumnado tenemos, qué alumnado está actuando de esta manera y qué interacciones tóxicas o no tóxicas está dando en nuestra aula y en nuestro centro.
Eso es muy importante porque a veces pensamos, bueno, pero es que los chavales, el porno, no sé cuánto, se oyen muchas cosas, pero ¿realmente estamos atentos y atentas a lo que pasa en el aula? ¿Sabemos cuál es el chaval al que no invitan nunca a los cumpleaños? ¿Sabemos cuál es el chaval marginado simplemente porque le gustan los videojuegos? ¿Sabemos cuál es el chaval que se lleva todas de calle porque imita a Raúl Alejandro? ¿Lo sabemos? Si no sabemos eso, es muy difícil. Es muy difícil que podamos fomentar que esta setup estándar funcione, ¿no? Entonces, todo esto, lo que os estoy explicando, debéis saber que está publicado ya y que tenéis este informe, ¿no? de la Comisión Europea, que nos la encargó la Comisión Europea, ¿no? Y que está publicado en inglés, pero que podéis utilizar un millón de herramientas de la inteligencia artificial, y aquí la inteligencia artificial tiene una buena utilidad, que son documentos que están en inglés, y es muy importante este informe de Achieving Student Wellbeing for All, porque os está explicando los 13 programas que a nivel europeo se ha demostrado con pruebas científicas que ayudan a crear contextos educativos libres de violencia. Jo, es una oportunidad muy grande porque es un documento gratuito, os lo podéis bajar gratuitamente. Y son 13 programas explicados detalladamente de cómo, ¿no? Se puede conseguir este cambio en las aulas. Y es gratuito, y no tenemos que contratar un sinfín de profesorado, de docentes que hagan, ¿no? Este tipo de formación, ¿no? Entonces, ahí también en la Comisión Europea encontraréis también este toolkit gratuito también. Si ponéis European Toolkit for Schools, ¿no? En Google o School Education Gateway, vais a encontrar un sinfín de proyectos y programas que están trabajando para la mejora educativa y la mejora de la convivencia. Por tanto, también otra herramienta, ¿no? que os presento aquí, ¿no? Y voy avanzando porque si no, no me va a dar tiempo a que haya un poco de debate, ¿no? Entonces, tenemos mucha evidencia, ¿no? Hemos investigado escuelas que utilizan estos programas y la evidencia nos lo corrobora, ¿no? Por ejemplo, aquí en una entrevista nos decían, ¿a qué tipo de personas te gustan más? ¿Las que son violentas o las que no lo son? Las que son valientes. Es posible el cambio, pero hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, que tú le crías siempre a personas que tratan bien. Yo sí. Pues yo le digo que ya no podemos ser amigas porque ya no voy a estar con gente que se relacione así. Cuando ellos y ellas lo tienen claro, porque nosotros y nosotras como docentes lo hemos aplicado bien, nos hemos formado, somos conscientes, tenemos esa conciencia, somos coherentes, intentamos ser coherentes, ¿no? Eso es posible conseguir ese cambio. Y cuando conseguimos que estas masculinidades alternativas se conviertan en líderes visibles entre ellos, entre los iguales, eso cambia también los estereotipos de género, porque vemos a hombres, chicos igualitarios, que a pesar de ser igualitarios no son los frikis, son líderes, líderes positivos. El liderazgo positivo y dialógico transforma nuestros centros, pero tienen que ser de los iguales, ¿no? No puede venir un mediador y decir, bueno, no, es que la mediación ya está superada, ¿no? Es la igualdad entre los iguales, el liderazgo entre iguales, a través de estas masculinidades alternativas, ¿no? Y por último, y con esto acabo, ¿no? La amistad. La amistad es un factor de protección muy importante hacia la violencia, que sabemos que es el gran reto, lo digo porque está ligado a lo que he presentado al principio, es el gran reto que tenemos, ¿no? Desde la vertiente coeducativa, cómo la fomento y la educación en la amistad y en saber escoger las amistades, ¿no? Es un factor de protección, pero también de generación de nuevos referentes, ¿no? Y en este estudio, ¿no? Nos aparecía cómo cuando los chicos, cuando hablo de chicos, digo chicos, hombres, niños, ¿no? Generan espacios de amistad alternativa entre chicos, eso no tan solo mejora las relaciones sociales, las relaciones en la escuela, sino mejora su salud. Porque está muy demostrado que hay un efecto de que reproducir el estereotipo de machote, de malote,
les perjudica no tan solo a nivel educativo, porque esto está súper demostrado que el fracaso escolar va muy ligado a la masculinidad, sino que además de mejorar su rendimiento académico, mejora sus relaciones y su salud. Por tanto, trabajemos para que en nuestra aula seamos conscientes y creamos conciencia de que la amistad alternativa entre chicos es algo que genera cambio, pero eso, claro, no lo trabajamos porque a lo mejor en nuestra vida no tenemos unas habilidades alternativas. ¿Quién no tiene un grupo de amigos donde hay uno que se ríe de otro? A lo mejor es el más majo del grupo. Y después me voy al centro e intento que los chicos se lleven bien. ¿Cómo yo voy a conseguir eso si en mi vida cotidiana permito que el que es más majo sea machacado? ¿No? Entonces, eso también quiero dejarlo claro porque la amistad alternativa se construye también siendo consciente qué es la amistad alternativa, ¿no? Y en esta cita, y con eso acabo, veíamos, ¿no? Como hay chicos, ¿no? Que potenciándose entre ellos, ¿no? Están consiguiendo desde la igualdad grandes cambios. Se genera también, cuando estos chicos son igualitarios y muy seguros, se genera un ambiente de atractivo. Es decir, que qué poder tenemos, ¿no? Y tiene la amistad, pero tenemos las personas que trabajamos con jóvenes para conseguir que las personas sepan escoger, ¿no? Las menores y las menores sepan escoger esas amistades tan transformadoras, ¿no? Y yo lo dejaría aquí porque creo que me han dicho que unos minutos para el debate y ya estaría. Bueno, pues muchas gracias, Oriol, por esta perspectiva, ¿no? Desde una base empírica, de la necesidad de tener esa base científica, que muchas veces hay una gran desinformación basada en datos que no tienen ningún aporte científico y que es necesario atajarlos, ¿no? Desde esta perspectiva. Te hago alguna pregunta que has hecho. Una de ellas es cuando en la diapositiva en la que una alumna de segundo de la ESO preguntaba, decía, me gustan los machitos, tal, no me preguntes por qué. Una de las participantes decía, ante un comentario así, ¿qué se debe hacer? Claro, ante un comentario así, que eso, se hizo en una entrevista, o sea, yo podría decir, os podría contestar, la estrategia es esta, hay que contestarle esto, pero eso no, lo que os diría no sería efectivo. Ante una realidad así, que es la que tenemos, hay que, de alguna manera, trabajar de forma profunda y transversal en el aula, ¿no? Es decir, enseñándole a los chavales ese discurso coercitivo, que entiendan qué es lo que se les está vendiendo, que lo entiendan, porque una vez que tú lo entiendes, tú puedes cambiar. Es como cuando tú sabes que eres celoso, pero si no entiendes por qué eres celoso, no lo vas a cambiar, o celosa, ¿no? Entonces, tú tienes que entender, ¿no? Entonces, los chavales necesitan herramientas para entender por qué les gustan estos chicos. Y a los chicos les gusta por todo lo que les están vendiendo. Y una vez ya lo sepan, hay que vaciar de atractivo eso. Pero para vaciar de atractivo eso, hay que hacerlo desde un lenguaje del deseo que lo tú tengas muy claro. Claro, si en tu vida personal no tienes claro eso, es muy difícil transmitirlo. Digo porque no es una estrategia como un abordaje del currículum de matemáticas en el aula, que eso puede ser más estrategia pedagógica. Eso es tenerlo tú muy claro para transmitirlo en el aula. Y eso no hay una varita mágica que se consiga, sino es una base de formación, de concienciación y de saber hablar a los chavales desde el lenguaje del deseo también, ¿no? Creo que un poco relacionado, y que yo creo que lo que acabas de comentar responde un poco a la siguiente pregunta. Decía una participante, ¿puedes compartir un banco de recursos para que a las chicas dejen de sentirse atraídas por los malotes? Entonces yo creo que un poco es lo que comentabas ahora, ¿no? Vaciar de atractivo esto, ¿no? Y como decía un participante en algún comentario que ha dicho, desvincular lo atractivo de la carencia de valores, ¿no? Por en esa línea, ¿no? Bueno, no sé si tienes algún banco de recursos para que a las chicas les dejen de sentirse Ya. atraídas por los malotes. Claro, no hay realmente eso no hay un banco de recursos porque, porque esto es muy difícil de encontrar, ¿no? Es muy difícil de encontrar.
a personajes alternativos, ¿no? Aunque hay series y hay películas donde sí hay, ¿eh? Nosotros la hemos utilizado y si queréis, mira, os pongo mi correo y después me podéis escribir y os puedo poner algunos ejemplos. Pero lo que yo quiero dejar claro aquí es que lo más importante es primero que sean conscientes de ese discurso y después que nosotros lo vaciamos de atractivo, que nos resulta repugnante o cutre, ¿no? Más que nada, o que sepamos los que nos están vendiendo, ¿no? Y una cosa que hicimos, por ejemplo, hace años y que tenemos investigado, nosotros utilizamos a nivel de activismo, pero que también lo hemos investigado después del impacto que ha tenido, nosotros utilizamos en los centros, trabajábamos muchos desde tertulias pedagógicas, con libros, ¿no? O también videoforums de películas y sobre todo de películas o de series o de canciones, ¿no? Que reproducen estos modelos, ¿no? Y entonces tenemos mucha evidencia que nos dice que cuando, por ejemplo, habíamos utilizado esa película de 3 metros sobre el cielo, que ahora quizás un poco más antigua, aunque Mario Casas ha dicho que quiere hacer la tercera parte, esta película, hablándolo con los chicos y las chicas, pues de alguna manera, viendo el vínculo que hay entre agresividad, ¿no? y atractivo, les ayudaba a entender eso y a vaciar de atractivo el personaje protagonista. Y ese es el primer paso para después poder encontrar atractivo a una persona que es igualitaria. El primer paso es saber lo que te están metiendo, como si dijéramos, entre comillas, y el segundo es empezarte, ¿no? a motivar por gente que te trata bien. Y eso es el gran problema que tenemos en los institutos. ¿Cómo se motivan por gente que les traten bien? ¿no? Porque tenemos muchas entrevistas que nos dicen, es que me trata como una reina, es que es una maravilla, pero no hay forma, es que no me motiva. Entonces, para que empiece a motivarte, hay que vaciar de atractivo primero aquello y después ya te empezará a motivar lo otro, porque ya te dejará de motivar lo cutre, ¿no? Bueno, pues trasladarte, bueno, hay alguna participante que justo mete una pregunta y dice que qué películas nos recomiendas. No sé si ahora mismo tienes alguna o si luego nos las puedes facilitar algún ejemplo de alguna película o alguna serie para trabajar en este Sí. sentido. Si me escribís un correo que le he puesto por aquí el chat, yo os paso algún ejemplo, pero sobre todo lo que quiero dejar claro es que podéis utilizar la película, pero si no tenéis clara la teoría, no la utilicéis. No la utilicéis porque vais a hacerlo mal, ¿vale? Lo importante es la actitud, la conciencia en clase, las gafas violetas, estar pendiente, ¿no? La coherencia personal. Y si todo esto está claro, utiliza la película y lo harás bien, pero si no, no lo utilices porque no es un recurso más para trabajar la igualdad, ¿vale? Para mí lo más importante es que tengamos claro que la vida de los alumnos depende muchas veces de estos temas. El alumnado no llega a clase pensando en las matemáticas, llega pensando si esa niña me ha hablado, ese niño ya no es amigo mío, no me han invitado al cumpleaños. Entonces, si esa conciencia existe y esa preocupación existe y tenemos todo el conocimiento científico y somos rigurosos al aplicarlo, lo vamos a hacer bien. Muchas gracias. Trasladarte ya por último para finalizar el agradecimiento de los participantes, las felicitaciones de los participantes y de nosotros en representación de la consejería por tu ponencia de esta tarde, Oriol. Nada, estamos en contacto y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Alicia. Adiós. Muchas gracias, Oriol.